Se da inicio a la ceremonia de juramentación de los señores ministros de Estado. Resolución Suprema número 202-2022-PCM. Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de relaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 203-2022-PCM. Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Kurt Johnny Burneo Farfán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 204-2022-PCM. Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por el Estado de Derecho y la democracia y por la fuerza laboral que sacará adelante nuestro Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
Resolución Suprema número 205-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Heiner Alvarado López. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 206-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Paniagua Chacón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor César Paniagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 207-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Cultura a la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Cultura que os confío. Por la defensa, por la protección, por la difusión y promoción del patrimonio cultural, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Acto seguido, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado, juramentados, a
a la foto de estilo con el señor presidente de la República.